de febrero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan César Carrión, asambleísta de Creo por Cotopaxi, exdirector del Hospital de la Policía durante los hechos del 30 de septiembre del 2010. El contraataque del excontralor Carlos Pollitt sobre una supuesta manipulación a los videos con los que se acusó a decenas de personas por los hechos del 30S. ¿Es posible revivir los casos juzgados, las investigaciones que solicitó Carrión a la Fiscalía? Vamos a hablar sobre este tema. También estará en nuestros estudios Hermuy Calle, asambleísta de la Revolución Ciudadana por Tungurahua, integrante de la Comisión de Fiscalización. La propuesta del Ejecutivo de que el Consejo Nacional Electoral, mediante concurso, escoja a los candidatos para la elección popular del Consejo de Participación Ciudadana. Las nuevas mayorías móviles, la posición del ala correísta, lo vamos a revisar. Y Eliseo Azuero, asambleísta independiente, integrante de la bancada de Integración Nacional. El filtro del CNE en los concursos de oposición y méritos para este Consejo de Participación definitivo no terminará así escogiendo un órgano del Estado a los consejeros y el pueblo refrendándolos en las urnas. Vamos a analizar este tema. La canciller María Fernanda Espinosa reafirma la posición del gobierno sobre apoyar la participación del presidente venezolano Nicolás Maduro en la próxima Cumbre de las Américas en Lima en abril. Un experto en derecho internacional cree que el régimen debe unificar el rol de su política exterior. Pese a la negativa del Grupo de Lima, integrado por 12 países de la región, para que el presidente venezolano acuda a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en abril en la capital peruana, la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa afirma que Nicolás Maduro sí deberá asistir por una razón. Para poder tener un espacio donde podamos expresar nuestras ideas, donde podamos disentir, donde podamos recomendar a puerta cerrada. El Ecuador piensa que la Cumbre de las Américas tiene que albergar a todos sus miembros. Esteban Santos, abogado experto en derecho internacional, afirma que la decisión del gobierno peruano y apoyada por el Grupo de Lima de prohibir la asistencia de Maduro a la cumbre es una manera de sancionar a un país cuyo gobierno viola los derechos humanos. Tenemos presos políticos, tenemos un éxodo masivo de venezolanos que están tratando de salir del país y estamos teniendo lamentablemente índices ya de hambruna y índices de desesperación en torno a la falta de ingreso de medicinas y alimentos, y el gobierno se rehúsa a permitir un canal humanitario que pueda permitirlo. Pero Espinosa tampoco está de acuerdo con esta y otras sanciones impuestas a Venezuela. Creemos que las sanciones contra Venezuela solo afectan al pueblo venezolano y creemos profundamente en una solución pacífica, negociada y a través del diálogo de la crisis en Venezuela. Por ello, el experto cuestiona que Ecuador no haya emitido un pronunciamiento claro en rechazo a la crisis que se vive en Venezuela. Sobre todo porque tenemos una disquisición. Por un lado tenemos un Ministerio del Comercio que quiere programar y proclamar acuerdos comerciales con el mundo, y por otro lado tenemos una visión absolutamente antagónica que viene por parte de Cancillería. Este es un sinsentido que espero que el presidente logre ya encasillar la política exterior ecuatoriana. El autodenominado Grupo de Lima se conformó luego de que en agosto del año pasado los cancilleres de 12 países, incluidos Colombia, Argentina, Chile y Panamá, suscribieron una declaración conjunta en la que señalan que en Venezuela existe una dictadura y un quiebre democrático. Ecuador, Cuba y Bolivia no forman parte del grupo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. El coronel César Carrión es asambleísta de Creo por la provincia de Cotopaxi. El 30 de septiembre de 2010 ocupaba la dirección del Hospital de la Policía Nacional en la capital de la República. Ese día se produjo una protesta donde los uniformados reclamaban por las reformas a la Ley de Servicio Público. Carrión estuvo preso 7 meses, acusado de intento de magnicidio, y todo empezó justo después de esta declaración del expresidente Rafael Correa. Escuchémosla. El presidente nunca estuvo secuestrado, estuvo turisteando aquí, ¿no? Tomándose coctelitos seguramente. Este señor no tiene solamente, son de las fallas que tenemos, ¿eh? ¿Cómo puede seguir un tipo así de director del hospital policial? No solo tiene que salir inmediatamente director, sino que tiene que salir de la Policía Nacional por conspirador, por mentiroso, y tiene que salir, y tiene que, si es posible, ser juzgado
porque fue parte de esa conspiración donde se trató de matar al presidente de la República. Ya basta de tener esta clase de sujetos en la Policía Nacional y peor aún en el Hospital de la Policía. Y su palabra era orden. El pasado miércoles César Carrión volvió a la Fiscalía a pedir que se inicie una nueva investigación. ¿Sobre qué, asambleísta? Un buen día para usted. Buenos días, ecuatorianos. Efectivamente, he presentado el día de ayer una petición a la Fiscalía para que se investigue las declaraciones del ex contralor Carlos Polit respecto a la manipulación de videos y sobre todo de un informe con responsabilidad penal contra el señor doctor Carlos Vaca Mancheno, que presidía esa comisión del 30 de septiembre. Es totalmente grave las revelaciones y las declaraciones que ha emitido el excontralor respecto a este tema, donde se ha incriminado a policías, militares y civiles. No ha sido la excepción. En mi caso, hemos visto cómo se manipuló videos para incriminar sobre el tema de la puerta, por ejemplo, utilizando la voz en off de Douglas Argüello y haciendo creer que el coronel Carrión cerraba la puerta cuando es un sargento de mantenimiento que empareja la puerta ante el lanzamiento de gases de parte de los policías amotinados en el regimiento, y esa puerta es de evacuación. Mire, en esto quisieron poner en las audiencias durante los 5 días que tuve, cuando el video original lo tuve yo. Este es el video original, nítido, transparente, claro. Se forjó documentos. Sin embargo, después de haber salido en libertad, siendo absuelto en las 3 instancias, yo presenté una demanda para que se investigue a los testigos. No dieron trámite. La justicia ya estuvo cooptada totalmente por el Estado, por el gobierno de aquella época. Coronel, pero usted quiere que se investiguen las declaraciones del excontralor Carlos Polit. El contralor subrogante Pablo Celi ha señalado que no existe ese informe al que hace referencia Polit, y el fiscal Vaca ha dicho además que una cosa es que se haya contratado a una empresa por parte de la comisión del 30S para que ordene todo el material audiovisual que se había recabado, pero que nunca se ordenó su adulteración. Primero se dice que no existe tal informe. Ya en las semanas anteriores, Fernando Villavicencio y Andrés Páez presentaron también una denuncia respecto a la existencia de este informe. No son 2 hojas, son más de 366 hojas referentes a este informe, con facturas, utilización de dineros entregados por parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Bueno, no, sabemos que alegremente reparte dinero hasta para hacer encuestas. Eso lo dijo el propio señor excontralor Carlos Polit. Hay que investigar, hay mucho que investigar. No puede desaparecerse un informe de tal magnitud, primero. Y segundo, si es verídico, esta manipulación de videos, que es lo más grave, para incriminar a policías, a personas inocentes en la década, manteniendo un estado de propaganda. Lo hemos visto a lo largo y ancho del país, todos los ciudadanos, a través de las propias sabatinas, cómo ordenaba enjuiciar, destituir, injuriando a las personas que hablan con la verdad, a las personas que descubren la verdad, que han sido investigadores, así como Fernando Villavicencio, que ha descubierto actos de corrupción en Petroecuador. Estaban hasta el día de ayer con grilletes. Gracias a Dios se ha hecho justicia con Clever Jiménez y Fernando Villavicencio en esta ocasión. Asambleísta, pero resulta que usted acude a la Fiscalía, donde su titular fue uno de los integrantes de la comisión que le dio la razón al entonces presidente Correa y ratificó que ese día, ese 30 de septiembre, hubo una intentona de golpe de Estado, de golpe blando, una acción concertada para intentar derrocar al gobierno. ¿Qué confianza le genera a usted esto? La Fiscalía no revierte la confianza que todos los ecuatorianos queremos. El propio excontralor ha dicho 2.200 informes con responsabilidad penal, que significan 2.500 millones de dólares que han sido afectados a los recursos del Estado por funcionarios públicos. No se ha investigado. En esta ocasión, el señor fiscal Vaca Mancheno tiene que apartarse, tiene que renunciar para que se investigue de una forma independiente todas estas denuncias que hace y estas revelaciones que hace el excontralor Carlos Polit. No son confiables. Yo presenté, como le digo, una denuncia en su debido momento después que fui absuelto y no la dieron trámite. No investigaron cuando habían
las suficientes pruebas. Han existido peritajes de policías que han sido invisibilizados, como Nelson Puentestar, como Edwin Calderón, que nada tenían que ver en el escenario, pero sin embargo fueron acusados, no fueron esclarecidos sus delitos quienes lo cometieron. Militares disparando en el mercado central a un policía que nada tenía que ver, y antes ni siquiera de la incursión en el regimiento, en las afueras del hospital. Asambleísta, no se esclareció ninguna de estas investigaciones. Efectivamente, ese día hubo 5 muertos, más de 200 heridos, decenas de procesados. Y usted lo que está diciendo es que el gobierno organizó una comisión no para aclarar, sino para ocultar lo que realmente ocurrió y construir una narrativa heroica sobre estos hechos vergonzosos. Mire, ese libro que ha editado, y seguramente el resumen de ese libro lo entregó mediante algún oficio al fiscal anterior, Galo Chiriboga, que no determina ninguna conclusión, son conclusiones genéricas, es decir, utilizando los propios recursos, quiso posicionar los recursos del Estado, ilegalmente quiso posicionar la tesis del gobierno, intento de magnicidio, de secuestro, de todos estos delitos tan aberrantes que ninguno de esos se ha podido ni se podrán probar porque no existieron. Bueno, usted sostiene exactamente lo contrario, ¿no? Que Rafael Correa nunca estuvo secuestrado. Así es, yo sostengo eso, porque fueron funcionarios públicos, asambleístas, el propio ex canciller a visitarlo, llegó la ex presidenta de la Asamblea, Irina Cabezas, con su seguridad, con armamento pesado, con su seguridad, igual la cúpula entraba y salía con toda su seguridad. Entonces, ¿quién visita con armamento a una persona que supuestamente está secuestrado? Eso es falso. Estuvo con toda la seguridad, yo lo dije en esa entrevista en CNN, con toda la seguridad presidencial que tenía. Ahí estuvieron, no pasaba nada dentro de esa habitación. Asambleísta, ese informe cuestionado que se dice hoy que tuvo elementos adulterados, tuvo un valor político y un valor procesal. Decenas de personas perdieron sus carreras, algunas están pagando una condena. Usted afortunadamente logró ser absuelto en las 3 instancias, pero hay gente que está presa el día de hoy. Y los argumentos, o algunos o muchos de los argumentos, fueron precisamente ese informe, ¿no? Por todas esas manipulaciones, muchos policías, civiles y militares, han sido perseguidos, sentenciados, como el cabo segundo de policía, Marcelo Bonifaz, entre otros, a 12 años de prisión por intento de magnicidio, cuando ni siquiera estuvieron en el lugar supuestamente donde salía el presidente. Esto fue en la avenida occidental, en la parte occidente del hospital. Pero sin embargo ya fueron sentenciados a 12 años de prisión. Entonces, perseguidos. A usted primero lo desvinculan de la policía, luego lo reintegran y finalmente usted pidió la baja. ¿Por qué? Yo pedí la baja voluntaria inmediata. Primero trataron de darme de baja, no pudieron, no lo consiguieron, me reintegraron y luego yo solicité la baja ante la continua persecución del gobierno de aquel entonces. En las sabatinas nuevamente me continuaba injuriando. Yo he presentado ya una demanda internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tuve que pedir la baja inmediata. Sin embargo, me retuvieron casi un año. Desde el 2012 que yo solicité, me dieron el documento en el 2013. Esa era también parte de la represión y la violación a los derechos administrativos civiles que yo podía haber participado en distintos escenarios públicos, pero sin embargo no me permitieron. Y luego, pues, he llegado hasta este lugar, ¿no? Coronel César Carrión, actual asambleísta por Creo. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos con ustedes a una pausa. Al regresar estará Elmuy Calle, asambleísta de la Revolución Ciudadana. El filtro del CNE para escoger a los candidatos que irán a elección popular para el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. El regreso de las mayorías móviles lo analizamos. Quédese en nuestra sintonía. La
Tarea que se viene desborda la agenda bilateral que si solo se ejecuta militarmente ayudaría a empujar a los disidentes de las FARC hacia el Ecuador. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Edmuy Calle, asambleísta de la Revolución Ciudadana, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, mi estimada Steffi. Un saludo a todo el Ecuador y a mi querida provincia, la bella provincia de Chimborazo. Buenos días y gracias por acompañarnos. De las ternas para el Consejo Transitorio que ha enviado ya el presidente para aprobación de ustedes en la Asamblea, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que han sido, por cierto, críticos de este proceso, ¿van a apoyar algunos de los nombres o van a votar en contra independientemente del candidato que sea? Bueno, en realidad la bancada 1 ha tomado una decisión puntual sobre este escenario que, lógicamente, lo vamos a tomar esta decisión el próximo día miércoles, que está convocado el Pleno para este objetivo. Pero lo que sí no vamos a hacer es a obstaculizar la designación de este Consejo Transitorio. Lamentablemente, tenemos la desazón que tiene la gran mayoría de los ecuatorianos, que esperaba en esto ya un atisbo, un aviso, un avance de eso que los ecuatorianos también votaron libremente, que es una renovación generacional, una comparecencia de nuevos actores políticos. Desgraciadamente no es así y lógicamente esto no da ningún ánimo como para poder tener una participación mucho más activa. Claro, no están de acuerdo con los nombres que ha planteado el presidente, pero yo le preguntaba porque por ahora los desacuerdos están solo desde el ala correísta. En la oposición ya vemos que hay más consenso sobre ello y le pregunto, ¿son las mayorías móviles las que ya empiezan a funcionar en la Asamblea después de la consulta? Y me refiero a ustedes también ahí, en el sentido de que en ciertas ocasiones votarán en función de los temas en los que estén de acuerdo, o ya hay una oposición de parte del bloque de la Revolución Ciudadana a cualquier iniciativa que venga del presidente Moreno o de sus ex compañeros de Alianza País. Bueno, se está desgraciadamente cumpliendo aquel escenario ya previsto a partir de la decisión lamentable dentro de las filas de quienes fuimos electos por las listas 35, un escenario, digamos, de mayorías móviles, en donde efectivamente se producen coincidencias. Nosotros hemos votado y continuaremos votando por el programa de gobierno mediante el cual nosotros fuimos electos. Fue electo el señor presidente Lenín Moreno y también los asambleístas que conformábamos la bancada original de 74 asambleístas en general. Sí, se viene, como digo, una suerte de inestabilidad continua. Esto esperemos que no vaya creciendo a un escenario de mucho mayor incertidumbre, donde por un lado tenemos una antigua oposición totalmente despersonalizada, apoyando tesis de un gobierno por el cual no votó, y también tenemos a un gobierno con votos prestados y lejos, digamos, de su mandato original, del programa de sostener aquellas situaciones tan positivas de la última década y lógicamente de corregir, de enmendar aquellas cosas que, como toda obra humana contiene, también son factibles de ser corregidas. De estas mayorías móviles sí hay antecedentes y prácticas del pasado que hace que sean vinculadas como algo oscuro, pero el que haya consensos independientemente del partido o la tendencia no puede ser deleznable, es decir, el que depongan intereses partidistas en función de un objetivo común a favor del país, al contrario, es lo que los ciudadanos necesitamos, y eso tiene y debe ser distinto a los acuerdos por debajo de la mesa o a los votos a cambio de puestos o a las designaciones donde solo ganan los amigos de unos pocos. Pero lo que usted dice, Steffi, lógicamente sería lo deseable, pero lo que pasa y lo que usted ha dicho en su última parte es lo que en realidad sucede. Lo que hay es acuerdos debajo de la mesa, lo que hay es participaciones o cogobernabilidades que se explicitan a través de la gestión del Ejecutivo, como digo, descaracterizando a una oposición, tanto como la descaracteriza a la acción de un gobierno que fue elegido con otro tipo de programa de carácter económico, de carácter conceptual, filosófico, etcétera. Y eso es lo que puede llevarnos a una suerte de indefiniciones, de falta de caracterización, que como en el pasado nos
llevaron a eventos de ingobernabilidad en donde el pueblo pues tuvo que actuar de una manera, irrumpir lógicamente de una manera que se acabó la gobernabilidad para gobiernos sucesivos de turno. Claro, ya sabemos lo que pasó en el pasado. Ya sabemos lo que pasó en el pasado cuando gobernaban ciertas mayorías móviles, también cuando gobernaba un solo partido político. El Ecuador tiene esa experiencia. Ahora, sobre qué va a pasar y en qué se basan ciertos consensos que se lleguen a dar hoy por hoy en la Asamblea, eso está por verse. Por ahora hay que cumplir un mandato que fue esa consulta popular, y sobre eso tan importante es el propio Consejo de Participación Ciudadana. Y le consulto sobre el definitivo. ¿Ustedes están, o usted particularmente asambleísta, está de acuerdo con este concurso que plantea el presidente, un concurso hecho por el Consejo Nacional Electoral previo para definir los candidatos al Consejo Definitivo, o cómo se debería manejar esa metodología? Pero por supuesto que no, estas son unas de las grandes sorpresas después del resultado electoral del 4 de febrero. El pueblo ecuatoriano esperaba que efectivamente esta elección para poder tener el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fuera a través de una elección simple, directa. Lógicamente con participantes ahí de gente que no fuera auspiciada por partidos. Eso es lo que se esperaba en general. En cambio ahora resulta que el remedio resulta peor que la enfermedad, porque ahí vemos una serie, como ya una premonición, una serie de personajes que lo que más se ha conocido en este país es por su inveterada trayectoria política, que han ido desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, y lógicamente esto no augura nada bueno. Esta suerte de confiscar la voluntad de una elección directa a través de un semiconcurso de candidaturas en donde de una lista cerrada el pueblo tendrá que ir a escoger. Claro, si no es un concurso, ¿qué mecanismo podría ser, digamos, cuál podría ser el mecanismo alternativo? Porque ustedes también van a proponer, me imagino, si no están de acuerdo con este concurso previo, que por cierto no se le consultó al pueblo en una consulta, sino una elección directa, el sufragio universal fue lo que respondió el pueblo en esa consulta popular. Si no es un concurso, pero están de acuerdo en que tiene que haber un filtro. ¿El filtro del CNE qué es? ¿Revisar los requisitos o qué mecanismo? Solamente los requisitos. Créase que con el simple requisito de tener experiencia en el combate a la corrupción ya queda un sinnúmero de, digamos, más bien dicho, queda muy poco espacio para que entre los ecuatorianos se pueda postular con este simple requisito de haber demostrado, digamos, una experiencia suficiente para el combate contra la corrupción. Lo que argumentan es acerca del número de posibles candidaturas que podrían existir, pero esto es solamente pretextual. Créase, estimada Steffi, que un simple buen diseño gráfico, en el caso de que hubieran muchas candidaturas, un simple diseño gráfico de una papeleta efectivamente resolvería el problema de la abundancia de candidaturas, pero fundamentalmente tendrán que ser los requisitos normales, los generales requisitos de ley, el de gozar de la plenitud de los derechos ciudadanos y de una conducta proba reconocida por la ciudadanía, así como de la experiencia necesaria en el combate contra la corrupción, en la acción social, en contra de este execrable mal, sería más que suficiente como filtros para tener una elección como está esperando el pueblo, una elección de carácter directo. Que es así lo que ha escogido. Las observaciones de Hermui Calle, asambleísta de la Revolución Ciudadana, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, cuando regresemos. Eliseo Azuero, asambleísta independiente, integrante de la bancada de Integración Nacional. Vamos a hablar sobre los concursos de oposición y méritos del Consejo Nacional Electoral para escoger a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana definitivo que irán a las urnas. Lo analizamos después de la pausa, no se vayan. La limitante real es la falta de capital para impulsar las actividades productivas. Para salir del subdesarrollo debemos acelerar la acumulación de capital por parte de los emprendedores. Lo escribe Alberto Acosta Burneo en la revista Vistazo, que ya está en circulación.
Con algo de susto y diciendo que podría haber muchos candidatos, el gobierno trata de limitar la resolución popular de ir a una elección directa de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, imponiendo un requisito, un filtro en el Consejo Nacional Electoral para que allí, mediante concurso, se escoja a los aspirantes. Y eso, por supuesto, hay quien lo respalde, pero también quien lo cuestione. Uno de los contradictores del proyecto remitido por el jefe de Estado es el asambleísta Eliseo Azuero, independiente electo por la provincia de Sucumbíos. Asambleísta, buenos días. ¿Por qué se opone usted a la propuesta presidencial? Buenos días, Lenin. Definitivamente por inconstitucional. La progresividad de derechos es una obligación que establece la Constitución al Estado ecuatoriano para todos los ecuatorianos que tenemos el mismo derecho de elegir y ser elegidos. A mi juicio, lo que se pretende es una vez más tomarle el pelo a los ecuatorianos, haciendo que lo que hacía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora lo realiza el Consejo Nacional Electoral, que como ustedes conocen, lamentablemente ha pertenecido a un solo partido político que nos ha dado la desazón con la que actualmente convive el Ecuador. Definitivamente, esta es una muy mala sugerencia al señor presidente de la República porque viola expresas disposiciones de la Constitución y es obviamente una regresividad de derechos en cuanto y en tanto no se está cumpliendo con lo que se le preguntó a los ecuatorianos. Precisamente violentaría lo resuelto por el pueblo el pasado 4 de febrero. El anexo de la pregunta 3 señala que la elección de los consejeros será por sufragio universal, libre y directo, es decir, sin intermediarios, sin concursos de méritos y oposición, sin filtros. ¿Usted considera que el proyecto del presidente Moreno se contradice con lo resuelto por la ciudadanía? Por supuesto que sí. No nos olvidemos de que es absolutamente claro lo que el Estado ecuatoriano, el gobierno le planteó a los ecuatorianos en la consulta popular, en este referéndum y plebiscito. ¿Con qué intención, asambleísta? ¿Es una contradicción que tiene qué intenciones? Yo creo que es la intención de perennizar en los espacios de poder a gente vinculada con un solo partido político, que es el Partido Alianza País, que como ustedes ya vienen observando, se están mimetizando, están diciendo que son oposición, votan muy a menudo de manera organizada, orquestada, ellos, y están tratando de atacar a quienes hacemos una oposición propositiva, intentando que el Ecuador recupere la libertad, recupere la institucionalidad, que es lo que se ha perdido. Mire, yo estaba escuchando de que se ha votado por un proyecto político. ¿El proyecto político acaso habla de una corrupción sistémica como la que tiene el Ecuador en los actuales momentos? Todos los días los ecuatorianos asistimos al develamiento de actos de corrupción que están por todos los lados. Esa es la línea política que lamentablemente nos ha traído 10 años de correato y habla muy a menudo de que las mayorías móviles son innecesarias. Claro, buscan, una vez que han superado sus resquemores o superados sus tensiones, producto precisamente, posiblemente, del orquestamiento de una trama para confundir a los ecuatorianos. Yo quiero decir claramente, los ecuatorianos no nos vamos a dejar tomar el pelo por este tipo de gente que hoy por hoy ha demostrado claramente de que está opuesto a cumplir lo que los ecuatorianos ordenan en las urnas. Asambleísta, que el problema es que que podría haber muchos candidatos, dicen algunos. Yo lo quiero invitar a escuchar lo que indicó en este espacio el asambleísta Luis Fernando Torres. A confiar demasiado en el Consejo Nacional Electoral como el órgano que puede seleccionar a los candidatos y confeccionar una lista cerrada, cuando el Consejo Nacional Electoral no puede tener esa función. Si probablemente les asusta que haya muchos candidatos, la solución es simple: que las organizaciones sociales y ciudadanas locales y nacionales se acrediten previamente ante el Consejo Nacional Electoral y cada una de ellas presente tan solo un candidato. Si al final son 50, 100 o 150 candidatos, el Consejo Nacional Electoral solamente deberá limitarse a verificar el cumplimiento de los requisitos. Esa es una propuesta, usted también tiene otra. Yo ya planteé mi propuesta y tiene que ver más o menos en la misma línea, con ciertos matices. En primer lugar, la Constitución consagra el derecho a todos los ecuatorianos sin distingo alguno, el derecho a elegir y ser elegidos. En consecuencia, podría existir un 50% de los candidatos
que vayan a ser propuestos por organizaciones sociales para que ocupen este espacio de representantes en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, y el otro 50% para los ecuatorianos comunes y corrientes, que tienen los mismos derechos consagrados en la Constitución, es decir, que cumplan como mínimo el 0.25% de firmas, que son aproximadamente 30.000 firmas, que hará posible que esta limitación que se viene poniendo de manera, digamos, clara a los derechos de los ciudadanos se supere. Mire usted, se está pretendiendo satanizar, por ejemplo, a los partidos políticos en un sistema constitucional, en un sistema de gobierno como el que tenemos. Necesariamente el quinto poder que solo tiene Ecuador y Venezuela sencillamente está sobrando, se está disminuyendo el rol de los partidos políticos, que no necesariamente tienen en su interior esto que hoy a todos nos lacera y nos lastima, que es una corrupción rampante. ¿Y por qué son necesarios otros límites, otros filtros, cuando la ciudadanía ya se pronunció para que se puedan lanzar las personas que cumplan con los requisitos de tener una trayectoria en organizaciones sociales, participación ciudadana, lucha contra la corrupción, compromiso cívico, no ser afiliado, adherente o directivo de una organización política? Ahí están los límites y los filtros. Ahí están los límites precisamente. Lo que le estoy diciendo a ustedes es de que en la misma Constitución se establece que hay que presentar cierto tipo de prerequisitos, y no se olvide que en el pasado cualquier persona podía optar para ser candidato a cualquier dignidad de elección popular, cumpliendo, por ejemplo, un requisito mínimo de firmas. Eso hace que se decante naturalmente y que permita que aquel ciudadano que se considera lo suficientemente experto y capaz para poder emprender en esta intencionalidad de ayudar a combatir la corrupción a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo pueda hacer. Es decir, no estamos reduciendo, restringiendo el espacio para que cualquier ciudadano pueda hacerlo. Por eso es este planteamiento que yo lo hago, 50% de parte de aquellas organizaciones y 50% de los ciudadanos comunes y silvestres, como cambié el término, para que puedan optar por esta oportunidad. No se olvide usted que denostar a la partidocracia o a los partidos políticos en estos 10 años ha estado en manos de un solo partido político, y el problema que vivimos los ecuatorianos no ha sido generado por el pasado, es generado por el pasado reciente, que son presidentes los de Alianza País, pero reformar el proyecto, correístas que no quieren salir de esa posición cómoda en la que han podido cooptar todos los espacios de poder. Pero reformar el proyecto remitido por el presidente Moreno requiere de votos, ¿los tienen? Si se unen, como han demostrado unirse muy a menudo los correístas y los morenistas, posiblemente una vez más a los ecuatorianos nos tomen el pelo. Y si no, sencillamente habrá posiciones como las de la bancada BIN, que de manera reflexiva, propositiva, vamos a ir haciendo propuestas como las que le he mencionado, que definitivamente van a franquear la posibilidad de que todos los ecuatorianos estén coberturizados por las disposiciones constitucionales que le determinan la posibilidad de elegir y ser elegido para todos, sin distingo de ninguna naturaleza. Eliseo Azuero, ex Izquierda Democrática, hoy independiente, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, ecuatorianos. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Lenin, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Será hasta entonces un buen fin de semana para todos. Que la pase bien.